Padre Basilio Arévalo Carranza presenta la reflexión del Evangelio. Bienvenidos. Las pruebas de la resurrección de Cristo Jesús son el sepulcro vacío, las apariciones de Jesús a los apóstoles y a muchos otros, y el testimonio martirial. El hecho de que Pedro asuma que le crucifiquen cabeza abajo por defender la resurrección, esto es hondo. El hecho de que Pablo acepte que le acierren por defender que Cristo está vivo, esto es importante. El hecho de que San Esteban asuma que le maten a pedradas en una cancha, esto es tan fundamental, y tantos otros que han sido capaces de ser mártires por defender que Cristo está vivo. La resurrección es importante porque gracias a ella tenemos Nuevo Testamento. Si Jesús no hubiera resucitado, no existiría el Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. No existirían las 13 cartas del apóstol Pablo, no existirían las 7 cartas católicas, no existiría la carta a los hebreos, no existiría el Apocalipsis. Pero gracias a que Jesús resucita, se empieza a escribir el Nuevo Testamento. Gracias a que Jesús resucitó, tenemos cristianismo y tenemos iglesia. Y gracias a que Jesús resucita, la muerte no existe. Jesús lo había dicho: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y a Marta y María, ante la muerte de su hermano Lázaro, les dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Veamos el Evangelio de este domingo de resurrección, tomado de Juan, en el capítulo 20, versículos 1 al 9, dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrolladas en el sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Hay muchos detalles, queridos hermanos y hermanas, en este precioso evangelio. El primer detalle es que insiste que el Señor resucitó, o que por lo menos María Magdalena va al sepulcro en la madrugada del primer día de la semana, o sea, el domingo.
la iglesia tiene razón cuando celebra el domingo como el día del triunfo, el día de la victoria, el día de la redención, el día en que se nos da la vida y la vida plena, porque es el día en que celebraron las primeras comunidades la resurrección del Señor. Es el domingo cuando se descubre que Cristo está vivo, y es domingo cuando el Señor se aparece a los apóstoles. Por eso celebramos el domingo y no el sábado. El segundo detalle en este evangelio es que dice que todavía estaba oscuro. Cuando todavía se ve oscuro, cuando todavía María Magdalena no alcanza a ver bien, a veces porque hay odios, rencores, resentimientos, porque hay tristeza, porque hay dolor, pero en medio de esta oscuridad se va abriendo un gran amanecer, el que nos descubre el mismo Jesús, luz del mundo. Tercer detalle son las tres actitudes de los protagonistas de este evangelio. La actitud de María Magdalena es una actitud precipitada, una actitud de angustia, una actitud donde cree que se han robado el cuerpo de Jesús. Ni se le cruza por la cabeza que el Señor ha resucitado. Qué pena. Esto nos puede pasar también a muchos. Segundo, la actitud de Pedro. Entra al sepulcro como si fuese un policía que inspecciona todo, pero no saca ninguna conclusión. No concluye que el Señor ha resucitado. Qué pena. El modelo y lo que tenemos que aprender está en Juan. Y de Juan aprendemos dos cosas extraordinarias. Primero, va corriendo junto a Pedro al sepulcro y llega primero, pero no entra. ¿Y por qué no entró si el sepulcro estaba abierto? Si era a lo que iba. Si nada le costaba entrar, inspeccionar. No. Juan tiene claro que debe respetar autoridad dada por el mismo Jesús a Pedro. Cuando en Mateo 16:18 el Señor le dice a Pedro: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Y en todos los evangelios, Pedro es el primero. Juan nos enseña a respetar los designios de Dios, que Pedro es el que el Señor ha dejado como principal entre los apóstoles. Pedro es el primer papa. Y Juan nos enseña a respetar el designio de Dios de que Pedro es el primer papa, y por eso no entra. Qué pena de que muchos lectores de la Biblia estén argumentando de que es mejor fundar otra iglesia
y no creer en la autoridad de Pedro y de sus sucesores. Juan nos enseña que debemos unirnos a la iglesia que dejó Cristo Jesús y que deja su primer líder, Pedro. Y después se lo va a confirmar en Juan capítulo 21, cuando el Señor le dice a Pedro: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Segunda enseñanza que tenemos que aprender de Juan es que entró y creyó. Qué lindo, hermanos. Entró y creyó. Juan nos enseña a dar el salto de la fe y de asumir la exigencia de Jesús. Mateo capítulo 8. Pero qué cobardes son ustedes, hombres de poca fe, de asumir lo que Jesús dijo o hizo, de que en Nazaret no realizó muchos milagros porque a la gente le faltaba fe. Asumir que Jesús dijo: si tuvieran fe como un granito de mostaza, serían capaces de mover esta montaña. De asumir lo de que dice la carta a los hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Juan, al contemplar el sepulcro vacío y al ver las vendas, creyó que este sea nuestro mensaje. Creer en el resucitado como el que nos da la vida y vida eterna. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.